Hola, ¿qué tal hermanos? Hoy día estamos cercanos a poder presenciar y participar en una de las actividades en las cuales las familias cristianas y también las no cristianas se reúnen a conmemorar la Natividad del Señor Jesucristo, que hoy día nosotros conocemos como la Navidad. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, que es un programa que pretende llevar a ustedes una visión bíblica de las doctrinas y festividades que a la luz del Evangelio la comunidad cristiana de todo el mundo lleva a cabo. Hoy día entonces les presentará a ustedes sobre el significado, de acuerdo a los evangelios o a la Biblia, de esta fiesta llamada la Navidad. Nos empezamos a preguntar primeramente si la Navidad como una festividad de carácter cristiana se encuentra inscrita, por así decirlo, o está establecida en la Biblia o el Evangelio. Debemos decir que expresamente no. Pues bien, iniciemos el tema. Primeramente debemos establecer que el 25 de diciembre, fecha en que tradicionalmente se celebra el nacimiento del Señor Jesucristo, aunque ciertamente debemos señalar que Él no nació en esta fecha, sino que ésta fue establecida como una imposición arbitraria humana. En el Evangelio, no existe expresamente, como ya dijimos, un mandato o un testimonio que nos inste a realizar esta fecha con actos o ceremonias que le conmemoren. De igual manera, como celebramos la muerte del Señor Jesús en la Cena del Señor, cuando nos dice justamente que celebremos como mandato la Cena del Señor. No obstante, el acto por el cual el Señor Jesús se hizo hombre, por medio del nacimiento virginal, es digno de ser celebrado, pues es el inicio de lo que culmina 33 años más tarde en su muerte vicaria o representativa en la cruz, como un cordero sin manchas para la salvación del hombre pecador, tal como lo establece Miqueas, que lo profetiza ni más ni menos este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo 700 años antes de que ocurra. Y dice que iba a nacer el Señor. Era necesario que alguien, como el Señor Jesucristo, siendo Dios, pero también hombre, renunciando a optar como Dios en su condición de humana, viviera apartado de pecado y muriera siendo inocente por nosotros en la cruz, pues este tipo de cordero, con su muerte, satisfizo por medio de su sacrificio, como un regalo de gracia, la justicia de Dios. Él entregó su vida por nosotros, pero la volvió a tomar para vencer la muerte y con su triunfo salvarnos de una vez y para siempre. Esa fue una dádiva infalible e inefable hacia nosotros. Por ello en la Navidad podemos recordar que hubo un día en el que nació un niño, el Señor Jesucristo, quien haciéndose hombre venía a cumplir una misión de amor hacia nosotros, tal como ya dijimos, profetiza a Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, que señala: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será
el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí no solo nos dice de la escasa importancia de Belén, sino que Dios desde el inicio de los tiempos tenía un plan perfecto para nosotros, encarnando en la humanidad de la segunda persona de la Trinidad, es decir, su Hijo Jesucristo, armonizando con el pasaje de Juan, que también dice, en el principio era el Verbo, estaba con Dios y era Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Por lo cual podemos declarar que este es el significado de la Navidad. Y no obstante, no habiendo un mandamiento ni establecido un día preciso para conmemorarlo y celebrarlo, podemos hacerlo con gozo el 25 de diciembre de cada año. Lo que sí debemos señalar y llamar la atención, que muchos de los hombres hacemos de esta festividad sagrada y gozosa una oportunidad para llevar a cabo excesos, como son beber alcohol y comer en forma excesiva, incorporándose a una tradición y un momento de esparcimiento, de tal manera que en algunos países, estando de moda conceptos de diversidad y libertad, prohíben incluirlo como una festividad cristiana y incluyen en este concepto como un día de descanso. O sea, el día de la Navidad se nombra como un día de descanso, pretendiendo señalar así que ellos viven en un estado laico, negando la deidad de Cristo y un maravilloso nacimiento con un destino expiatorio y de reconciliación del hombre con su Creador, identificándolo como un día de vacaciones. Se introduce así sutilmente un paganismo que deja fuera cualquier acto de adoración y acción de gracia por el nacimiento del Señor Jesucristo. Se introducen acciones paganas, como la aparición del viejito pascuero, por hacer muy gordito, muy regordete, muy jojojojo, pero no tiene absolutamente algún tipo de registro en la palabra de Dios, ni algún testimonio de los apóstoles para la existencia de este pagano viejito de Pascua. Dije, se introduce así sutilmente un paganismo que deja fuera cualquier acto de adoración y acción de gracias. Por el nacimiento del Señor Jesús se introduce acciones paganas, como la aparición del viejito pascuero, la costumbre de hacer regalos, las cuales fueron, sin serlos, cristianizados. O sea, algunos creyentes y autollamados cristianos introdujeron como una especie de consagración la llegada de los regalos. Si bien es cierto, y existe libertad para celebrar la Navidad, cuando más la Biblia o palabra del Señor no lo establece, pero sí no debemos apartarnos de la verdadera esencia que es en este día hacer acciones de gracia porque nos es nacido un Salvador, debiendo ser el Señor Jesucristo el único centro de adoración de esta festividad, por lo cual no tendría razón de ser el comer en excesos, en comidas ni bebidas en exceso, tal como se hacía, fíjese usted, en las fiestas paganas bacanales de los tiempos de Roma. Pues bien, la cena de Navidad estará prohibida de ninguna manera.
si la familia se reúne a adorar al Señor, a recordar este hecho magnífico, y de ahí se hace una cena, es perfectamente lícito hacerlo. Lo que no es lícito hacerlo es esos bailes con mucho alcohol, con excesos de comida, es decir, desvirtuar la Navidad y hacerla más que nada una festividad de gozos humanos que no corresponden a la esencia del nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Otro mito de la fecha de la Navidad es de asociar la visita de los Reyes Magos, que si bien es cierto, vinieron, pues viajaron aproximadamente 1400 kilómetros de su lugar de origen, y fíjese usted que no llegaron al establo de Belén, cuando el Evangelio nos dice que su visita a Cristo fue en su casa y no en Belén. Era sin duda un niño, el Señor Jesucristo, de aproximadamente año y medio, y no un bebé. Mateo dice que cuatro veces que vinieron a ver al niño y a su madre, en ese orden de importancia, es decir, lo más importante era el niño, pero también venían a visitar a su madre que estaba con él. ¿Y qué hicieron? Le traen oro, incienso y mirra, presente, que se le entregaban solamente a la realeza, pues ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido y que venimos a adorarle? Es así que hemos explicado a la luz del Evangelio el verdadero sentido de la Navidad y no la existencia de Santa Claus, que es una mentira. Debe predominar la verdad, que son los padres quienes les hacen regalos dejando de lado fantasías que a todas luces son mentiras. Y no es obligación hacer regalos. Sin embargo, la tradición los ha incorporado. La Navidad entonces debe ser un recordatorio de que los hombres debemos arrepentirnos dentro del propósito de la existencia de Dios, hombre, nacido en la natividad o Navidad, para que por su muerte, es decir, del Señor Jesucristo, a los 33 años en la cruz, le confesemos, creyendo por fe en esa muerte, que Él vino a salvarnos. Y en la cruz nos salvó y mediante ello poder glorificar su nacimiento, porque venía predestinado para ese sacrificio en la cruz, y así a adorar a Dios y hacer acción de gracia por el nacimiento de Cristo en la Navidad. Pues bien, el verdadero sentido del mensaje a los pastores se debe entender: gloria a Dios, a los hombres en los cuales Dios puso su buena voluntad y les ha hecho nacer un Salvador en el pesebre de Belén. Dios es quien nos dio y tuvo una buena voluntad, no los hombres, porque de la acción de Dios nace su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero tendemos a decir que son los hombres de buena voluntad y no la buena voluntad de Dios, como ya dije, de darnos su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesús, como expiación por nuestros pecados. Por otra parte, todavía le da regalos cuando Él crece. Y este regalo está dado por la vida eterna. Y a los 30 años, este periodo, el cual actúa como un hombre, es decir, desde el primer año hasta los 30, el Señor Jesucristo creció, socializó y trabajó como un hombre más, siendo Dios, pero renunció a su naturaleza divina y vivió como un hombre. Pero en esos 30 años el Señor Jesucristo jamás dijo una mentira, no pecó, se mantuvo puro y sin mancha, actuando como hombre con los mismos sentimientos, dolores, etcétera, que experimentas tú y que experimento yo.
Pero a partir de esta edad de los 30 años, este Dios con nosotros, en la persona humana del Señor Jesucristo, inicia su bendita obra de expiación y la culmina a los 33 años en la cruz, muriendo por ti, muriendo por mí, para que nosotros creamos en su muerte y le digamos: sí, Señor Jesús, tú moriste por mí, yo te acepto como mi Señor y Salvador, me arrepiento y quiero vivir a la luz de tu Evangelio o palabra de Dios. En la Navidad, pues, es la oportunidad, por ejemplo, para enseñarle a nuestros hijos sobre la obra expiatoria de Cristo y que el mejor regalo que ellos pueden recibir es al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y recibir el verdadero regalo que es el don de la vida eterna. Las tradiciones humanas han incorporado una serie de otras acciones accesorias. Todos los excesos y las fantasías con que adornan esta acción del Señor de gracia hacia los hombres, al entregar a su Hijo Jesucristo, al haber nacido en un pesebre donde habían animales malolientes, donde era un lugar que no era apto para poder vivir y menos para nacer una criatura, el Dios de toda gloria, todopoderoso, haciéndose hombre, naciendo de una virgen, inicia su vida para llegar a entregarnos la redención, para que Dios nos mire a ti y a mí, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo en la cruz, nos mire como si nunca hubiéramos pecado, nos entregue la vida eterna y por ese acto de fe hemos nacido de nuevo en un nacimiento espiritual a través de la palabra del Señor y por la obra preciosa del Espíritu Santo, quien nos pone en nuestro corazón y en nuestra mente tanto el querer como el hacer. La Navidad, como ya hemos dicho, es una fiesta preciosa, no instituida en los Evangelios, pero es la oportunidad para gozarnos, porque esta nueva que nos entregó los ángeles por medio de los pastores, nos hace que tú y yo tengamos un futuro de paz y de vida eterna. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, les dice que en esta Navidad las ricas bendiciones de Dios, el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y guiados por la obra del Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, los que creen, y aquellos tú que aún no has llevado a hacer un acto de conversión, te arrepientas y le digas: Señor, ven a mi vida. Que el Espíritu Santo abra mi corazón para que yo pueda ser un hijo más y entrar a la vida eterna y ser coherederos con Cristo y reinar con Él hasta que estemos por siempre en la eternidad contigo para adorarte, para bendecirte. Gracias, Señor.